Hola amigos de Diversidad CDMX, yo soy Sheila Ferrera y como siempre es un placer estar en sus hogares. El día de hoy tenemos un programa maravilloso, estaremos hablando acerca de cositas especiales como el género. ¡Hey! ¿Cómo están? Yo soy Johnny Carmona, bienvenidos a Diversidad CDMX y fíjense que el azul es para niños y el rosa es para niñas. ¿Por qué existen estas etiquetas? Los niños deberíamos de usar azul solo porque nos gusta. Hoy el programa se llama Sin Género. Hola, yo soy Daniel Vives Ego y nos gustaría saber su opinión en el hashtag Diversidad CDMX, por supuesto a través de nuestra cuenta @capital-21 o en los teléfonos que aparecen en pantalla. Por favor, llámenos y critíquenos y díganos lo que piensa de nosotros y sin más. ¡Comenzamos! Bienvenidos amigos y amigas de Diversidad CDMX. Desgraciadamente vivimos en un mundo con etiquetas, ¿no? Que esto es para niños, que esto es para niñas, que esto es para acá, que es para allá, que el rosa, que si el azul, que si la planchita, que si el hornito, que si la pelota, ¿no? Es correcto, yo no creo que esté mal que el azul sepa niño, o sea, que el azul lo usen niños ni que el rosa lo usen niñas. Lo que no estoy de acuerdo es que no tengas la capacidad de opción, que tú no tengas ese poder de elección, donde tú puedas decir, sí, quieres usar el azul o si prefieres Pero usar que el además rosa. Que no esté asignado, sino que tú tengas el esa otorgarle disposición, tanto ¿no? valor a un color, ¿no? Bueno, digo De yo. alguna forma, claro que influye, ¿no? Los colores en nuestra vida, o sea, los pintores, de alguna forma, las atmósferas, etcétera, las emociones se comparten por el sentido visual, ¿no? Y los colores lo tienen, pero eso no designa, ¿no? Tu género. ¿O qué tal los deportes? Por Como ejemplo, los deportes. nado sincronizado. Yo tengo esa Yo cuestión. no he visto nunca a un equipo masculino en nado sincronizado. Desconozco, porque desconozco si a lo mejor existe, pero yo nunca lo he Sí, visto. no, Yo no sé si exista tampoco, fíjate, y siempre me lo he cuestionado, puras mujeres y hombres. Exacto. Sin lo he embargo, visto, hay lo he otros visto, deportes, ¿no? Como puedes encontrar en el soccer o como puedes encontrar en el americano o clasificados como para hombres, que también existen para mujeres, o el ballet, ¿no? Hablemos también del ballet y de estas artes, ¿no? O disciplinas, más que artes, hablando de deportes, que están caracterizados solamente para mujeres. Para mujeres. Como el nado sincronizado. Oye, bueno, el lanzamiento de bala, ahí sí ya se confunden los géneros, digo yo, ¿no? Pero es muy interesante porque no tenemos esa opción, ¿no? O sea, a mí me parece que sería muy buena opción. Oye, los taxis de esta ciudad son rosas, ¿no? Y muchos taxistas se enojaron. ¿Cuál es el problema? Es Exacto. solamente un Recuerdo ese color. O sea, tema. Bueno, de hecho, Lo el recuerdo. director de Pink, en entrevista con Ciro Gómez Leiva. Ajá. le dijo, pues ¿qué más quieren si ya tienen sus taxis rosas? Me pareció la peor estupidez que he oído de alguien, como de, o sea, como no sabes que este rosa celebra la historia de la ciudad, que los toldos de los mercados sobre ruedas son rosas, no tiene que ver con Rosa, ser hombres hay un o ser nombre especial que se llama mujeres. rosa mexicano, ¿no? El nombre del Exactamente, país. exactamente. Así Rosa que, mexicano. bueno, yo creo que podríamos hablar y hablar Bueno. y hablar eternamente de este tema, pero ¿qué les parece si nos vamos a una cápsula? ¡Ay, ella! Les amo. Al nacer, nuestros padres nos reciben con habitaciones pintadas de azul si somos niños y de rosa si somos niñas. En el preescolar los maestros nos incentivan a aspirar a ser doctores si somos hombres y enfermeras si somos mujeres. Y en la primaria, en la clase de educación física, ellos juegan fútbol y ellas softball. Desde el primer día de nuestras vidas nos vemos envueltos en un ambiente sexista en donde infinidad de objetos, actividades e ideas son entendidas como de uno y otro género. La misma sociedad nos empuja a adoptar esos cánones y nos condena si vamos contra ellos. Es común escuchar, ¿baila ballet? Ha de ser gay. ¿Juega americano? Seguro es lesbiana. En fechas recientes, mujeres y hombres valientes se han atrevido a desafiar estas imposiciones para hacer lo que anhelan y no lo que otros esperan de ellos. Su valentía ha abierto camino para democratizar el deporte, el arte y la cultura, las profesiones, la vida misma. Y es que en realidad, la vida es sin género.
Y bueno, amigos, ¿qué les pareció la cápsula que acabamos de ver? Por favor, compártanos sugerencias y comentarios en el hashtag de Diversidad CDMX en @capital-21. Y ahora vamos con nuestra entrevista central, que el día de hoy está enfocada justo en estos deportes y disciplinas que no forzosamente tienen que tener un género para que uno las pueda realizar. En el estudio estamos acompañados para enriquecer esta conversación de 3 personas que nos van a hablar acerca justo de los deportes sin género. Ellos son Guadalupe Amador, Gregoris García e Ixchel Rubio. Un fuerte ¡Bravo! ¡Bienvenidos! Oye, pues Guadalupe Amador Martínez nació en Baja California, es arquitecta de profesión y tiene una maestría en urbanismo por la UNAM. Desde niña tuvo un gusto por el baile que le llevó a practicar diferentes disciplinas. Hace 4 años comenzó a participar en el pole dance, del que poco después se certificó como una instructora. Este año decidió abandonar por completo la arquitectura y dedicarse de lleno a esto del pole dance, y ha fundado un estudio en la colonia Roma de aquí, de nuestra amada CDMX. Eso. Bienvenida, bravo. Gracias. Además de guapísima. Preciosa. Bueno, a mí me tocó Gregoris José García Lozada, nacido en Venezuela. Sí. Bienvenido. Cuenta con una formación artística y académica en ballet clásico y danza contemporánea. Desde hace 4 años practica pole dance. Está certificado en Argentina y en Estados Unidos en esta disciplina. Ha destacado en diversas competencias nacionales e internacionales. Y este año se prepara para defender el título del Paragon International. ¡Ay, yeah! Y representar a su país en Sudamérica en el Pole Championship 2016. Bienvenido. Bienvenido. Sin más o menos, también quiero presentar por otra parte a una de las grandes del fútbol americano, y ella es Ixchel Rubio Sosa, que además tiene 2 licenciaturas y una maestría en ciencias del deporte. Pero mucho más que eso, es hija del legendario Igor Rubio, uno de los mejores jugadores de fútbol americano de nuestro país. Aunque se inició en el deporte nadando, el destino le permitió entregar su vida a esta gran pasión que es el americano, que aprendió justamente de su padre. Ixchel no solamente se conforma con destacar como jugadora, sino que también decidió abrir una brecha fundando la Liga de Fútbol Extremo Femenil de México, de la que hoy es presidenta. ¡Ay, Dios! ¡Ay, bueno! ¡Qué bárbara! Qué padre que seas una pionera, ¿no? Y que seas una representante del fútbol americano como una mujer, ¿no? Dentro de México. Por otra parte, también tenemos aquí, ¿no? Ya lo comentábamos, el pole dance. Tenemos el twerking, el sexy chair, ¿no? Yeah. Que está como clasificado A ver, solo para pausa. mujeres. Vamos. Sí, pues sí, vamos exacto. por partes. ¿Qué? ¿Ya cómo se lo sabe? ¿Qué? ¿Y el qué? ¿Qué es el pole dance? El pole dance es una disciplina que nació hace varios años desde la India, en China y en Estados Unidos después, en donde al principio la mujer, la que se dedicaba al table dance exactamente, comenzó a tomarlo como una actividad profesional, ¿no? Ya dijo, no, esto es un ejercicio completo y no nada más tengo que irme a quitar la ropa en un antro, ¿no? Entonces, el pole dance es una actividad física muy completa, definitivamente, te fortalece todo tu cuerpo y sobre todo te da autoestima. Una mujer que baila pole dance y un hombre que baila pole dance, yo creo que se distinguen porque tienen un porte distinto al caminar, son más seguras, no sé, te desplayas en muchísimos aspectos de tu vida. Esto quiere decir que el pole dance es para hombres y para mujeres. Es que me agobia porque yo siempre he visto a las mujeres haciendo cosas, o sea que los hombres también. Los Ya, hombres claro. también. Aquí Acá, tenemos pues a aquí, Gregory. Championship, you know. No, bueno, si me trabé ahorita más, voy a trabar aquí con el joven. Paragon International, O sea, sí, claro. O sea, como lo que venimos ya planteando, hay muchas disciplinas que desde años pasados se distinguieron como eso, para mujeres, para hombres. Y es como lo que se está haciendo ahorita, ¿sí? Lo que se está creando. De hecho, ya dentro de las competencias ya hay categorías masculinas, ¿sí? Hay dobles que bailan mujeres y hombres igual, ¿sí? Igual. ¿Cómo surgió tu interés o cómo Con el o pole. tu entrada al pole fue complicada porque Ya. eres hombre o No, o sea, para nada. O sea, yo, como mencionaste, soy bailarín de danza contemporánea y ballet. O sea, fue como mi formación, ¿sí? Dentro de este ambiente artístico. O sea, ya fue como
para competir, o sea, me preparaban para una competencia, ¿sí? Y allí fue como me enganché, pero ya venía dentro del mismo medio artístico, ¿sí? Que es lo que se está dando ahorita, o sea, ya el pole dance puede ser fitness y artístico. Hay competencias que son totalmente deportivas o artísticas. Pausa dramática. Ese es el pole dance. Luego dijeron Sexy chair, ¿no? El sexy chair. que es el sexy chair. Baile en silla. Sensual. Sensual. Pero entonces, eso también es toda una técnica, todo un rollo. Porque Claro. juegas con la silla. Exacto, o sea, al igual como se ha visto muchísimas veces, o sea, o lo que igual desde años pasados o anteriores, es la mujer la que siempre baila en silla, Sí. ¿sí? Y es lo que se ve y es como el enfoque que se le da al baile de silla, mujeres, o pole dance anteriormente, mujeres, pero es por eso, porque lo asemejaban con eso, con lo del table dance, Con la versión con la erótica, el que solo las erótica, mujeres sí, lo de permitían, ¿no? los clubes Exacto. nocturnos, Expresar. ¿ya? Y ya ahorita se está dando totalmente el giro, ¿sí? 360. Y ahorita Y el viene último, el twerking. el twerking. ¿Cómo es? Vamos a twerking. ¿Cómo es el A twerking? ver, ¿Qué espera, significa? es que a mí me Exacto. platicaba Guadalupe que el twerking es esta cosa como del perreo, donde pones Como pivoteo de la cadera. Pivoteo de la cadera, ¿no? No, digo, para que sea más como Pero didáctico. profesionalmente, ¿qué es el El twerking tiene orígenes con bailes africanos y bailes colombianos. Es una combinación de varias cosas. Ahorita se puso muy de moda. Tú ves un video en la televisión de un cantante y automáticamente vas a ver a dos chavas con unos shorts súper cortitos haciendo twerking, Es ¿no? generacional, o sea, la gente Exacto. como se acordaba de los 70s, ahora se va a acordar de esta época por el Sí, twerking. y la verdad es que cuando les platico a las personas que ahí en la academia que yo tengo doy clases de twerking, se sorprenden muchísimo. ¿Cómo que dan clases de twerking? ¿Qué es eso, no? O sea, pero la verdad es que es una disciplina, tiene su proceso, es bastante cansado, se O sea, que ejercita todo Johnny su y yo cuerpo. podemos hacer twerking. Claro. Pivoteo No de sé si cadera. puedan, pero están invitados a la clase. Bueno, perdóname. Bueno, a ver, si ya ustedes están muy en su bando, pero yo aquí con Excel tengo que decir que yo en el 94 fui GAR ofensivo en Perros Negros. ¡Ay, qué bonito! Chócalas. Para que vean. Ay, las invito a que estén en la línea ofensiva de un equipo de fútbol Regresando americano. como al tema central, hablábamos acerca de entonces, ¿no? Los estereotipos que tienen estos como disciplinas de baile erótico y estas cosas rudas, ¿no? Del americano. ¿Qué otros deportes ustedes pueden considerar que son como muy estereotipados solo para hombres y para mujeres? La lucha, por ejemplo, el La box. lucha, el ok. box femenil también está muy... El soccer. el Relegado. soccer están relegadas. La selección femenil Pero de es como de soccer es machismo. muchísimo mejor que la varonil Sí. y no se le da difusión. Oye, a ver, Importante. espérame. Yo quiero pensar que tú, al igual que un jugador de americano, entras, tacleas, todo eso lo haces. Todo eso. Pero Y- tú ¿Qué, eres qué muy- posición tienes? Bueno, yo jugué muchísimos años como corredor, como filler y como linebacker, que son las posiciones, te pego, me pegas ¿Qué tal? y regreso, ¿no? Yo que nada más sé de macramé. De granador. Corte y confección. Oye, pero algo que dijo Michelle es bien importante. No se les da difusión. ¿Hay un machismo en los medios o por qué no se le da difusión a un equipo que es más relevante que un equipo masculino? La verdad no Destacado, sabía decirte. ajá. Yo cuando inicié este deporte, pues había muchísimo machismo, ¿no? Desde que sabes que tú eres así, literalmente, tú eres niña, no deberías estar haciendo Bueno, esto. qué fuerte lo que nos comentabas, que él, por ejemplo, sí pudo empezar compitiendo y aprendiendo con hombres. Tú no, tú nos compartías que tuviste que empezar jugando con puros hombres para poder Exactamente. aceptada en este camino del fútbol Cuando yo americano. inicié en un deporte, bueno, inicié en el fútbol americano en la universidad, en la Universidad Autónoma de México, por un reglamento que se les fue. ¿Sí? Todo universitario tiene derecho. Mira, aquí no dice si es hombre o mujer Claro. o cualquier Claro. otra cosa. Entonces yo tengo derecho a jugar. Muy jugar inteligente. Entonces, adelante. Y así como yo, hubo 5 chicas más que dijeron, ¿saben qué? Yo aplico la regla y quiero jugar. Pero al final del día, pues nos equipaban y nos tenían ahí en la banca, ¿no? banca. Porque no nos iban a exponer y no se iban a exponer a ellos a que hubiese un mal juego y demás. Por eso fue la necesidad de que, ¿sabes que si no lo hay, pues hay que crearlo, ¿no? Claro. Así como yo, hay otras 50,000 locas que quieren jugar, que ya están hartas de estar viendo el fútbol americano desde las gradas, quieren ser protagonistas, vivir la pasión de este deporte, Yo he ¿no? visto un fútbol americano, a ver si estoy cierta,
donde las mujeres están en bikini, corren y hacen y tal. El ¿Es lo injury. mismo? No. El injury football. El injury. El injury Exacto. legal football that already El Bueno, tú juegas con un... Con todo. Son dos actividades distintas. Esta parte sensual, que es la parte del bikini fútbol o el lingerie. Es como mucha mercadotecnia, Es más ¿no? Porque mercadotecnia. realmente no estás cubierto como deberías para Y hacer ese simplemente deporte. deportivamente pues te expones mucho, ¿no? Sí. Porque un raspón o demás, independientemente, es como el rugby, o sea, no traes un equipamiento para recibir esa cantidad de golpes, ¿no? Claro. Y ya lo que nosotros hacemos es pues lo que es el fútbol americano, lo que es leal a la vista, ¿no? El casco, los shoulders, las integraciones. O sea, prescindible para que una pueda llegar al Prescindible, final, no, completa O sea, al final del partido. ustedes tres entonces son gente muy rebelde, ¿no? O sea, Es que claro, o sea, igual la limitante se la pone uno mismo, ¿sí? Independientemente de lo que diga la sociedad. O sea, si yo me voy por todo lo que dice la sociedad, mis padres, amistades y todo, o sea, yo mismo me voy a empezar a cohibir. O sea, y es lo que digo, o sea, la limitante te la estás poniendo tú mismo. O sea, por todo lo que está pasando. oye, a ver, ¿tú has sufrido bullying por estar en el pole dance? No, No, para nada. al De contrario, hecho, has tenido. al contrario, pero y es algo que también siempre como que lo he forzado y me he basado por eso. O sea, si yo tomé la decisión de ser bailarín y de ser pole dancer, es porque quiero ser el mejor o uno de los mejores, ¿sí? Claro. Entonces, Qué bonito. al demostrar eso, ¿sí? Por eso es que me he ganado el respeto de todo el mundo. O sea, Sí, claro. si fuese por putería, ¿sí? Porque me encanta hacer cualquier cosa o porque me están pagando o porque otra cosa, ¿sí? Claro. Ahí sí me van como a discriminar. Pero yo lo estoy haciendo de manera deportiva, ¿sí? He representado a mi país, he ganado competencias, estoy ahorita aquí con ustedes en una entrevista, ¿sí? Entonces, no cualquiera que se atreve a enfoque. hacer Exacto, eso. exacto. Tiene que ver algo con Entonces, mucho de personalidad, es como la claro. personalidad, o sea, también la importancia y el enfoque que tú mismo tengas como persona, ¿sí? Y eso llevarlo y transmitirlo, ¿sí? No es cualquier y persona. compartirlo. ¿sí? Exacto. Tú, por ejemplo, que tienes, bueno, que eres directora, ¿no? De un centro en el que se imparte no solamente esa disciplina, sino varias, y que tienes personas de diferentes edades, ¿no? Sí. Y hombres y mujeres. Sí. ¿Cuál sería el mensaje que le compartirás a la gente para que se atreva, ¿no? A romper justo estos estereotipos, a romper todas estas, estos tabús, ¿no? Tabús, En México estas en ideas. especial, y que se atrevan a hacer lo que les gusta. Híjole, Sheila, fíjate que cuando yo comencé a hacer pole dance, me liberé no nada más en cuanto a hacer un ejercicio que la verdad hace 4 o 5 años no estaba tan bien visto. Todavía me decían que te vas a ir a trabajar un table dance. En ese tiempo todavía me lo decían, entonces a mí no me importó, me metí a hacer lo que a mí me gustaba y te voy a decir que después de hacer lo que a mí me llamaba la atención y que todo el mundo me decía no lo hagas porque no está tan padre, híjole, adquirí muchísima seguridad, me volví más desenvuelta en muchísimos otros aspectos de mi vida. Entonces yo lo que le puedo decir a la gente es que se anime, que si hay alguna cosita que les llama mucho la atención, que lo intenten una vez y si no sale, inténtenlo de nuevo, porque yo lo intenté una vez, no me salió, fui la peor de la clase, pero regresé a los 6 meses y después de ahí ya no paré. Entonces, Y aquí está. la verdad es que anímense, porque lo único que nos limita somos nosotros mismos, la verdad. Exacto. El no ya lo tenemos. Tenemos aquí el ejemplo de Shell, que es de Exacto. las pioneras y que abre una gran ventana para todas las mujeres que juegan hoy en día americano y ojalá que vaya por mucho más, ¿no? Que la gente se junte y que se anime a romper estos estereotipos. Tenemos aquí un gran ejemplo también, ¿no? De alguien que viene de Sudamérica, que también no tiene esta cuestión cultural del machismo y que rompió con esos estereotipos de hoy. No solamente es un campeón, sino que aparte comparte este deporte, ¿no? Y bueno, también tenemos por este lado a Guadalupe, que pues abrió este espacio, ¿no? Para que toda la gente pueda acercarse y como le decimos, hay mujeres de 60 años que están tomando pole dance, Ay, que no, hacen wow, yoga, qué que hacen belleza. twerking, que viven su sexualidad, su sensualidad, sin importar si son hombres o mujeres. Entonces, compártenos rapidísimo redes sociales para que la gente pueda estar un poquito más pendiente acerca de ustedes. ¿Cuáles son las suyas? FXF México, Fútbol Extremo Femenil, ya sea en Twitter, Instagram, Facebook, ahí nos encuentran. Perfecto. ¿a ti? Joven. Instagram, Gregopol y Facebook, Gregory García. ¿Y a Guadalupe? Bueno, en el estudio las redes son The Roop, en Instagram, en Facebook y en Twitter. Ok, bueno, pues Muchas muchísimas gracias por acompañarnos. gracias, bravo. Desde casa. Esperamos visitarlos pronto en el estudio y también en algún partido para echar ahí porras. Yo me voy a poner mi jersey de perros negros. Y los invitamos a que sigan en nuestro programa. Acuérdense compartir con redes sociales. #diversidad CDMX en @capital-21. Regresamos, no se vayan.